Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que es, fascinante y a la vez muy doloroso: las relaciones tóxicas. Y sobre todo vamos a intentar responder esa pregunta que muchísima gente se hace. Si es tan dañino, ¿por qué es pero tan difícil irse? Para esto, tenemos una pila de fuentes muy interesantes: textos del doctor Gabor Mate, análisis de especialistas en narcisismo como la doctora Ramani, y varios artículos de psicología. El objetivo es entender esas fuerzas que a menudo no se ven, que atrapan a las personas. Pero ojo, no desde el juicio, sino desde la comprensión más profunda. Y esa palabra, comprensión, es la clave de todo. Porque lo que las fuentes dejan clarísimo es que no hay una sola causa. Es una especie de tormenta perfecta. Vamos a conectar los puntos entre lo que nos pasa de niños y con quién elegimos estar de adultos y cómo nuestro propio cerebro, a nivel químico, puede jugarnos una muy mala pasada. Puede crear una adicción al caos. Es desmenuzar el porqué de estas ataduras. Excelente punto de partida. Entonces, para poner la base, arranquemos con el concepto central que aparecía en todas las fuentes: el vínculo traumático. A ver, ¿qué es exactamente y cómo se forma? En esencia, es un lazo emocional muy, muy fuerte que se crea en un contexto de abuso. Y la clave, el motor de todo esto, es algo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. ¿Refuerzo intermitente? Sí. O sea, no es un abuso constante, que sería más fácil de identificar y de rechazar, ¿no? Se trata de un ciclo impredecible. Maltrato seguido de momentos de amabilidad, de afecto, de arrepentimiento. Entiendo el concepto, pero suena muy teórico. ¿Había en las fuentes alguna manera más, no sé, visceral de entender por qué alguien se quedaría enganchado a algo así? Totalmente. Una de las fuentes usa una analogía que es brutalmente precisa: ¿Cuál? la de una máquina tragamonedas. Piénsalo. Ah, claro. Nadie se haría adicto a una máquina que nunca da un premio. Tampoco a una que da premio siempre. Lo que te engancha es la incertidumbre. La posibilidad de que esta vez sí va a salir el premio gordo. Claro. Y sigues metiendo monedas, perdiendo una y otra vez, por la promesa de esa recompensa ocasional impredecible. El cerebro se obsesiona con eso. Claro, esa pequeña victoria borra todas las pérdidas anteriores. Al menos por un ratito. El premio en la relación serían esos momentos de paz. Exacto. Y la víctima vive en un estado de esperanza constante, pero confusa. El cerebro se aferra a esos momentos buenos como si fueran la prueba de que la verdadera relación es esa. Y que el abuso es la excepción. Justo. Entonces, paradójicamente, cada ciclo de abuso y reconciliación no debilita el vínculo, lo hace más fuerte, más adictivo. Y esto no solo pasa en parejas, ¿eh? Se ve en dinámicas familiares, hasta en casos extremos como secuestros, lo que a veces se compara con el síndrome de Estocolmo. Tremendo. Y en el día a día, ¿cómo se ve eso? Leí que las fuentes de Surviving Narcissism y Psychology Today daban algunas señales muy claras. Sí, y son señales que la persona que está dentro a menudo no ve, pero su entorno sí. Por ejemplo, empezar a justificar el comportamiento del otro. Tuvo un día muy estresante, o es que su infancia fue muy dura. Claro. O esa sensación de que los momentos buenos hay que ganárselos, que una tiene que esforzarse para que el otro esté de buen humor. Totalmente. Y también mencionaban el defender al abusador frente a amigos o familiares que están preocupados, ¿no? Lo que te va aislando. Y esa sensación que describían como caminar constantemente sobre cáscaras de huevo. Eso es terrible. Midiendo cada palabra, cada acción, por miedo a provocar la siguiente explosión. Es un estado de agotamiento mental absoluto. Absoluto. Y ahí es donde entra la pregunta del millón. ¿Por qué alguien caería en esto para empezar? Exacto. ¿Por qué una persona es más vulnerable que otra? Y para eso, todas las fuentes apuntan a un mismo lugar: la infancia. Sobre todo los trabajos de Gabor Mate. Sí, su perspectiva es fascinante. Él habla de dos necesidades humanas básicas que chocan entre sí desde que nacemos. Así es. Por un lado, está la necesidad de apego, La conexión. la conexión con nuestros padres, nuestros cuidadores. Es biológica, fundamental. Un bebé no sobrevive sin apego.
Y por otro lado está la necesidad de autenticidad. Ser una misma, sentir tus emociones y actuar acorde a ellas. Y según Maté, en una familia sana, estas dos cosas van de la mano. Un niño puede ser auténtico, o sea, llorar, enojarse, y el vínculo con sus padres sigue seguro. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Ahí está el origen del problema. Si un niño percibe, de forma consciente o no, que ser auténtico es una amenaza para el apego, Por ejemplo, por ejemplo, si cada vez que llora, su madre se estresa y se aleja, o si cuando se enoja, su padre lo castiga, el niño se enfrenta a una elección imposible. y siempre me imagino, elige el apego. Siempre. Es una decisión de supervivencia. Aprenderá a suprimir su autenticidad, a desconectarse de sus propias emociones, para asegurar esa conexión. Espera, eso es increíblemente potente. O sea que lo que Maté dice es que esa corazonada, ese instinto visceral que muchos sentimos que perdimos, en realidad lo entrenamos para que se callara desde niños, para que nos quisieran. Exactamente. Sacrificamos el autoconocimiento en el altar de la aceptación. Y claro, esa desconexión nos acompaña a la vida adulta. Y cuando buscamos pareja, no elegimos conscientemente a alguien que nos vaya a hacer daño. No, claro. Elegimos inconscientemente lo que nos resulta familiar. Si aprendimos que el amor viene mezclado con crítica, con distancia o con caos, eso es lo que nuestro sistema nervioso va a reconocer como hogar. De ahí la cita de Maté que leímos, que es tan dura como cierta. Cuando te casas con alguien, encontrarás tanto tus sueños como tu peor pesadilla, porque en esa pareja proyectamos la esperanza de sanar las heridas de la infancia. Buscamos en el otro el amor que no tuvimos, pero lo hacemos eligiendo a alguien que irónicamente repite las mismas dinámicas. Se intenta resolver un problema viejo con las mismas herramientas rotas. Exacto. Ok, ya entendimos las raíces en la infancia que nos hacen vulnerables. Pero aún así, como adulta, una ve las señales, una siente el dolor. ¿Por qué la mente parece autoengañarse para quedarse? Las fuentes hablaban de una trampa puramente psicológica. Sí, y la doctora Ramani lo explica con una metáfora genial. En la vieja fábula de Esopo del zorro y las uvas. ¿Te acuerdas? Claro. El zorro no las alcanza y dice que estaban verdes. Exacto. Va, seguro estaban agrias. Eso es la disonancia cognitiva en acción. Es esa incomodidad mental que sentimos cuando tenemos dos ideas o dos realidades que chocan. Y en una relación tóxica, esas dos realidades serían, por un lado, esta persona es mi alma gemela, es brillante, carismática, tenemos un futuro increíble. Esa es la creencia que sostiene todo. Y por otro lado está la realidad. Esta persona me humilla, me ignora, me miente, tiene ataques de ira que me dan pánico. Son dos mundos que no pueden coexistir. La mente necesita resolver esa tensión. Exacto. Y como es demasiado doloroso aceptar que la persona que amas te está destruyendo, la mente elige la opción más fácil, reescribir la realidad del abuso. Se autoengaña para que las piezas encajen. Y ahí empiezan las justificaciones que la doctora Ramani detalla muy bien. Claro, los ejemplos que daba eran del tipo, no es que me haya mentido, es que fue una falta de comunicación honesta. O no es controlador, es que me quiere tanto que se preocupa mucho por mí. O el clásico, tuvo una infancia terrible, su padre era un abusador, por eso tiene esos ataques. En el fondo está sufriendo. Se crea una narrativa falsa. Y en esa narrativa, la víctima se convierte en la única que realmente entiende al abusador, la única que puede salvarlo. Esa narrativa es el pegamento que mantiene unida la relación a pesar de todo. Ok, entonces tenemos patrones de la infancia y un mecanismo de autoengaño. Pero leí en las fuentes algo que me pareció todavía más increíble, que el cuerpo mismo, a nivel químico, se vuelve adicto a esta dinámica. ¿Es así? Totalmente. Y esto es fundamental para entender por qué es tan difícil irse. No es solo una batalla emocional, es una batalla bioquímica. Hay un cóctel de hormonas y neurotransmisores que secuestra literalmente el sistema de recompensa del cerebro. Desglosemos ese cóctel. ¿Cuál es el primer ingrediente? Empecemos por la oxitocina, la famosa hormona del amor. La del abrazo. Esa misma. Se libera con el contacto físico, las palabras de afecto y promueve el apego. En una relación sana es maravillosa, pero en un ciclo de abuso,
La oxitocina se libera masivamente en dos momentos. En la fase de bombardeo de amor, al principio, y sobre todo en las reconciliaciones. Ah, después de la pelea. Exacto. Después de una pelea terrible, llega el arrepentimiento, los abrazos, y el cerebro se inunda de oxitocina, reforzando la idea de que esta conexión es lo único que importa. Es un pegamento químico potentísimo. Y a eso le sumas la dopamina, que mencionan que es como la cocaína. Es una comparación muy acertada. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, de la motivación, y fíjate, nuestro cerebro no libera más dopamina cuando la recompensa es segura, sino cuando es impredecible. La máquina tragamonedas de nuevo. Otra vez, la incertidumbre de no saber cuándo vendrá el próximo gesto de cariño dispara la dopamina. Crea un anhelo, una obsesión por conseguir esa dosis de afecto, sobre todo después de haber sido devaluado. O sea, el maltrato en sí mismo prepara al cerebro para desear la recompensa con más intensidad. Es un círculo vicioso perfecto. Y para rematar el cóctel tienes el cortisol y la adrenalina, las hormonas del estrés. El modo lucha o huida. Exacto. Se disparan durante los episodios de abuso, el miedo, los gritos. Se vive en alerta constante. Y paradójicamente, compartir experiencias intensas y aterradoras también puede fortalecer un vínculo. ¿Cómo? El cerebro confunde intensidad con intimidad. Se crea una adicción a la adrenalina de los altos y bajos. La calma, empieza a sentirse aburrida o hasta insegura, porque el sistema nervioso se acostumbró a vivir en el caos. Esta tormenta bioquímica emocional, el impacto debe ser devastador. Recopilamos algunas frases de sobrevivientes que lo dejan muy claro. Una persona dijo: "Perdí totalmente mi identidad. Sentía constantemente que era mi trabajo mantener la paz. Y estas me parecieron particularmente desgarradoras. Mi autoestima no solo fue robada, fue pisoteada". Wow. Y hasta el día de hoy lucho con la duda y un profundo dolor. Esas palabras son demoledoras. Te das cuenta de que esto no termina cuando la relación termina. Deja una cicatriz muy, muy profunda. Exacto. Y por eso las fuentes insisten tanto en que esto no es un tema de ser más fuerte o de tener más voluntad. Romper un vínculo traumático es, en muchos sentidos, como superar una adicción a una droga dura. Implica desmantelar patrones psicológicos, emocionales y bioquímicos que están muy arraigados. Entonces, si es algo tan profundo, tan químico, ¿cómo se sale de ahí? ¿Qué camino proponen las fuentes para empezar a sanar? Es un proceso, no un evento. Y el primer paso, en el que todos coinciden que es el más difícil, es el reconocimiento. Aceptar la realidad. Es quitarse la venda, aceptar la realidad del abuso sin justificaciones, sin minimizarlo, verlo por lo que es. Y una vez que se llega a ese punto, que me imagino que es durísimo, ¿qué sigue? Crear distancia. Para romper el ciclo bioquímico, el cerebro necesita desintoxicarse. La estrategia más recomendada es el contacto cero. ¿Bloquear todo? Todo. Redes, teléfono, evitar cualquier comunicación. Si hay hijos y no se puede, se habla de bajo contacto, limitando todo a lo estrictamente logístico. Imagino que hacer eso en soledad debe ser casi imposible. Imposible y peligroso. El aislamiento es la principal herramienta del abusador. Por eso, el siguiente paso es buscar apoyo. Fundamental. Crucial. Un terapeuta que sepa de trauma, un grupo de apoyo, amigos, familia de confianza, gente que no juzgue y escuche. Romper el secreto es romper el poder del otro. Y finalmente, hablaban de reconstruir todo lo que la relación destruyó. Y el último pilar es reconstruir la autoestima y la identidad. Y eso es un trabajo consciente de autocuidado. Reconectar con hobbies, con amigos que se dejaron de ver. Básicamente es un proceso de volver a conocerse y aprender a darse a una misma la validación que se buscaba desesperadamente afuera. Había dos herramientas muy concretas, muy prácticas, en las fuentes que me llamaron la atención. Una de la doctora Ramani, que suena un poco cruda, la verdad. La lista del asco. Es una herramienta potentísima. Suena fuerte, sí. Suena fuerte, pero es muy eficaz. Consiste en escribir en un papel, en el móvil, donde sea, una lista detallada de todas las cosas hirientes, crueles y abusivas que la otra persona ha hecho. ¿Y por qué es tan necesaria esa lista?
¿Tan fácil es olvidarse? Nos traiciona constantemente la memoria, porque la disonancia cognitiva es una maestra del olvido selectivo. Cuando la soledad aprieta, el cerebro tiende a idealizar el pasado y a recordar solo los buenos momentos. ¿Y en ese momento de debilidad? En ese momento de debilidad, leer esa lista es un ancla a la realidad. Es un recordatorio brutal, pero necesario del por qué te fuiste. Y la otra herramienta venía de Gabor Mate, más enfocada en la sanación a largo plazo, ¿no? Sí, para él, la sanación es el camino de vuelta a la autenticidad que se perdió en la infancia. Y se resume en algo muy simple, pero dificilísimo. Aprender a decir no. Decir que no. Decir no a lo que nos drena, a lo que no queremos. Y por ende, empezar a decir un sí genuino a lo que nos nutre, a nuestros deseos reales. Es volver a sintonizar con esa voz interna que fue silenciada. ¿Matrimonios infelices? Ese. Es un estudio impresionante. La siguieron durante 10 años. Y la conclusión fue demoledora. Aquellas que reprimían sus sentimientos para mantener la paz tenían 4 veces más probabilidades de morir en ese periodo que las que sí expresaban su infelicidad. 4 veces más. El problema no era la infelicidad en sí, era la supresión de la autenticidad. El cuerpo, literalmente, paga el precio de ese silencio. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de todo lo que exploramos, es que los vínculos traumáticos no son una señal de debilidad. Para nada. Son una respuesta de supervivencia compleja, que está arraigada en el apego infantil, en las trampas de la mente y en la propia química adictiva de nuestro cerebro. Así es, y por eso mismo, la sanación no es solo dejar a una persona, es un proceso mucho más profundo. Es desaprender viejos patrones y reescribir esas narrativas internas que se crearon para poder sobrevivir. Es, digamos, un largo camino de vuelta a casa, a esa autenticidad que se quedó esperando en la infancia. Y me gustaría cerrar con una reflexión que se desprende de todo esto. Si el cerebro tiene esta capacidad increíble para cablearse y adaptarse a un entorno tóxico para sobrevivir, también tiene la misma capacidad para recablearse para la sanación, una vez que está en un entorno de seguridad, de apoyo y de autocompasión. El primer paso es siempre la conciencia. Y quizá la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pequeña acción, por mínima que sea, se podría tomar hoy para empezar a honrar la propia autenticidad?